sacerdote. Comienza en Radio María, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas. Sacerdote, la vida pone en juego, pastores para el pueblo, un guía a la verdad. Sacerdote, tan rico en los esfuerzos. ¿Quién irá detrás de la oveja perdida? ¿Quién la llevará hasta mi hogar? ¿Quién podrá cerrar con un beso la herida y hará de su vida un altar? Voy a pasar otra vez por la orilla y al lado del mar soñaré testigos de mi caridad. Yo te enviaré un giro para ser un latido del Dios siempre vivo. En mi nombre abrirás los caminos, anunciando mi salvación. Llénate de fe, confía, sígueme, voy a hacer maravillas contigo. Amor del Padre por sus hijos, servidor de mi redención. ¿Quién devolverá a los muertos la vida? ¿Quién proclamará mi verdad? ¿Quién abrazará mi madero con la libertad del que quiere salvar? Voy a pasar otra vez por la orilla y al lado del mar soñaré testigos de mi caridad. Yo te enviaré un giro para ser un latido del Dios siempre vivo. En mi nombre abrirás los caminos, anunciando mi salvación. Llénate de fe, confía, sígueme, voy a hacer maravillas contigo. Amor del Padre por sus hijos, servidor de mi redención. Mi poder, mi perdón, sacerdote, ministro de Dios, de Madrid al cielo serás mi buen pastor. Celebrar mi pasión, la victoria de mi salvación, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo. El tiempo que vive la Iglesia nos invita a detenernos juntos en una reflexión serena y honesta, no tanto para quedarnos en diagnósticos inmediatos o en la gestión de urgencias, sino para aprender a leer con hondura el momento que nos toca vivir, reconociendo a la luz de la fe los desafíos y también las posibilidades que el Señor abre ante nosotros. En este camino se vuelve cada vez más necesario educar la mirada y ejercitarnos en el discernimiento, de modo que podamos percibir con mayor claridad lo que Dios ya está obrando, muchas veces de forma silenciosa y discreta, en medio de nosotros y de nuestras comunidades. Se va perfilando así el tipo de sacerdote que necesita Madrid y la Iglesia entera en este tiempo. Ciertamente no hombres definidos por la multiplicación de tareas o por la presión de los resultados, sino varones configurados con Cristo, capaces de sostener su ministerio desde una relación viva con Él, nutrida por la Eucaristía y expresada en una caridad pastoral marcada por el don sincero de sí.
sígueme, voy a hacer maravillas contigo. Amor del Padre por sus hijos, servidor de mi redención. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Estamos aquí con ustedes en directo como cada domingo en este programa habitual en la tarde de los domingos de 6 a 7. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Como han podido escuchar, hemos comenzado con el himno que nos ha acompañado a los sacerdotes de la Archidiócesis de Madrid en la Asamblea Presbiteral Convivium los pasados días 9 y 10, lunes y martes de esta semana que está concluyendo. He comenzado también, después del himno, leyendo 3 fragmentos de la carta del Santo Padre, el Papa León XIV, a todo el presbiterio de la Archidiócesis de Madrid. Y vamos a tener la dicha y la oportunidad de poder dialogar en esta tarde con Juan Carlos Merino, sacerdote de esta Archidiócesis de Madrid y vicario del clero, que ha estado muy por detrás, organizando todo con sumo detalle para que saliera de maravilla este encuentro de 1.300 sacerdotes unidos a diáconos y seminaristas que hemos podido asistir a este convivium durante día y medio. Un auténtico gozo, paso de Dios, paso del Espíritu para esta archidiócesis, y que lo traemos aquí a este programa para extenderlo también a todas las diócesis de España. Todos los presbiterios de todas las diócesis necesitamos una inyección del Espíritu Santo para que todos los sacerdotes retomemos el primer amor, vivamos ungidos por el Espíritu, con deseo de verdadera comunión entre nosotros, creando fraternidad en el tú a tú con cada hermano sacerdote, consagrados y consagradas laicos, todos remando en la misma dirección, en la misma barca que es la Madre Iglesia. Hoy vamos a hacer muy breve la oración para dar oportunidad a que Juan Carlos Merino nos pueda expresar lo que ha vivido tanto organizando todo este convivium como lo que ha recibido a través de los sacerdotes que hemos participado en él. Hacemos un instante brevísimo de música para recogernos interiormente. Proclamaremos la primera lectura de hoy, de este domingo 6 del tiempo ordinario, hoy 15 de febrero 2023. Del libro del Eclesiástico. Si quieres, guardarás los mandatos y permanecerás fiel a su voluntad. Él te ha puesto delante fuego y agua. Extiende tu mano a lo que quieras. Ante los hombres está la vida y la muerte, y a cada uno se le dará lo que prefiera, porque grande es la sabiduría del Señor. Fuerte su poder y lo ve todo. Sus ojos miran a los que le temen, y conoce todas las sombras del hombre. A nadie obligó a ser impío, y a nadie dio permiso para pecar. Para ser libres, nos ha liberado Cristo. Vuestra vocación es la libertad, nos dice San Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 5. Hoy la palabra de Dios en este 6 domingo tiempo ordinario 2026 nos invita a preguntarnos: ¿soy libre? ¿Qué uso hago de la libertad? ¿De qué necesito ser liberado? A cada paso nos toca elegir el bien o el mal, la verdad o la mentira, la luz o la tiniebla, el amor o el odio, la voluntad de Dios o mis criterios. Ante los hombres está la vida y la muerte, y a cada uno se le dará lo que prefiera, nos ha dicho el autor del Eclesiástico. ¿Cuál es mi preferencia? ¿Lo de Dios o lo del mundo? Para elegir bien, para discernir cuál es la voluntad divina, se nos ha concedido el don de sabiduría, porque es grande la sabiduría del Señor, fuerte es su poder, y lo ve todo, nos ha dicho el Eclesiástico. Sí, la sabiduría del Señor lo penetra todo, lo ilumina todo, lo inunda todo. Y nos ha dicho San Pablo hoy en la segunda lectura de 1 Corintios, y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu, pues el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios.
La sabiduría perfectísima de Dios es su Hijo amado, Jesucristo, el Verbo eterno, hecho Verbo encarnado en el seno purísimo de María. Él es la palabra definitiva de Dios a los hombres. Él no ha venido a abolir la ley o los profetas, sino a darles plenitud. Sí, hermanos y hermanas, Jesucristo nos llama, no a una ley de mínimos, de mero cumplimiento externo, de obediencia formal, de religiosidad de normas, no, sino a una vocación de máximos, de aspiración a la santidad, de plenitud en el amor, de deseo de decir siempre sí a la voluntad del Padre, orando como el salmista, aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Saludo de nuevo a todos los oyentes de Radio María. Estamos aquí con ustedes en directo en este programa habitual de la tarde de los domingos, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Después de este breve comentario a la primera lectura de hoy del libro del Eclesiástico, tenemos ya al otro lado del teléfono a Juan Carlos Merino. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, Miguel Ángel. 1.000.000 de gracias. De Radio María. Gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo, siempre tarde intensa para cualquier sacerdote. Gracias, de verdad. Con tu permiso te presento. Creo que me sé bastante bien tu biografía, pero si me equivoco en algún dato de los que voy a dar, me corriges con toda libertad de hijo de Dios. La conoces bien. Bueno, pero te presento para los oyentes de toda España, de cualquier diócesis, de Gerona a Huelva o de Almería a La Coruña, o de Canarias, de cualquier lugar donde nos estén escuchando. Pues te presento y luego ya damos paso a este diálogo sobre lo que ha significado Convivium para el Presbiterio Diocesano de Madrid. Juan Carlos Merino Pulido nació en Madrid en 1962. Corral, perdón. Ya me he equivocado, fíjate. Merino Corral, 1962. Eso está bien dado, ¿verdad? Sí. Ordenado sacerdote el 11 de mayo de 1992, ¿verdad? El 1 de mayo, sí. 1 de mayo, muy bien. Vicario episcopal en la Vicaría Séptima desde junio de 1919 a 2023, noviembre del 2023. Antes, desde el 2015 al 2019, vicario episcopal de la Vicaría Cuarta, la zona de Vallecas. Antes, párroco en Nuestra Señora del Consuelo del 2003 al 2014 y de San Gregorio Magno en el curso 2014-2015. Anteriormente, formador del Seminario Mayor, donde tuvimos la dicha de compartir el mismo equipo del año 2000 al 2003, y también anteriormente director del Seminario Menor desde 1992 a 1995. Durante muchos años también delegado de Pastoral Vocacional de esta Archidiócesis de Madrid de 1999 al 2018. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. ¿Algún error más que haya cometido? Nada, muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo. La primera pregunta, para que nuestros oyentes que no son de Madrid pues tengan un poquito una pequeña aclaración. ¿Cómo surge, cómo nace, quién propone esta convivencia, esta asamblea de Convivium de toda la diócesis, de todo el presbiterio diocesano de Madrid? Bueno, surge del corazón de pastor de nuestro arzobispo, don José Cobo. Cuando a mí me nombró vicario para el clero, cuando él le hicieron obispo de Madrid, me habló de ser vicario para el clero
y ya barruntaba la idea de ver y de salir al paso de una necesidad, y es la necesidad de que los curas de Madrid, en una diócesis tan grande, pudiéramos encontrarnos, pudiéramos reflexionar. Y en una reunión del equipo de la Vicaría del Clero planteó pues hacer una asamblea presbiteral. Desde ahí nos dijo que hiciéramos unos esquemas, una comisión de trabajo, y desde ahí hemos ido trabajando según el criterio de don José, que nos viéramos y que reflexionáramos sobre cómo estamos, qué preocupaciones tenemos y qué retos tenemos en nuestro Madrid actual, ¿no? Desde que se lanzó ya las fechas concretas de febrero, 9 y 10, esta semana que está concluyendo, seguro que se han dado muchos pasos intensos, intensísimos, para preparar con todo detalle esta asamblea presbiteral. Señálanos así a grandes trazos cuáles han sido esos pasos previos que han ido creando un clima propicio para que el encuentro y la reflexión fuera de verdadera comunión y fraternidad sacerdotal. O sea, sobre todo el convivio, la asamblea presbiteral es un proceso. Entonces partimos, incluso desde el principio habíamos pensado que ocupará todo el curso, a final de junio hacer la asamblea, pero los mismos sacerdotes nos plantearon que final de curso en las parroquias hay mucho follón, y que era mejor hacerlo en un momento antes de Cuaresma, por eso se acortó. Desde ahí hicimos como un proceso en el que fundamentalmente es escuchar. El primer trimestre fue escuchar, y entonces se hicieron unos materiales para que los sacerdotes pudieran trabajar personalmente. Se hizo un material de trabajo personal para el sacerdote con un esquema, palabra de Dios, textos del Papa León y de don José Cobo, y también el testimonio o la vida de un sacerdote referencia en nuestra diócesis, ¿no? Ha sido 10 temas, también para que las reuniones de arciprestazgo de los sacerdotes se trataran estos temas, y cogimos 5 reuniones para que se trataran cómo estamos, también para que los encuentros por vicaría se trataran desde una encuesta que hemos hecho sobre el clero de Madrid y sobre la situación de lo que es Madrid, que Madrid es. Y luego también para los consejos pastorales de nuestra diócesis, de las parroquias, las realidades eclesiales, los movimientos y también la vida consagrada. La respuesta en este primer trimestre ha sido muy alta. De hecho, han respondido más de 160 consejos pastorales, han respondido más de 60 movimientos, realidades eclesiales, más de 60 comunidades de vida consagrada. Siempre con una nota, y es que el aprecio, se comprueba el aprecio por el sacerdote, y cosas que también nos dicen a los sacerdotes, ¿no? Desde ahí también hemos tenido reuniones con los enlaces de cada curso por decenios, y hemos visitado las asociaciones sacerdotales que hay en nuestra diócesis. Se ha presentado en los consejos presbiterales, Consejo Diocesano de Pastoral. Quiero decir que ha habido todo un momento, 3 meses iniciales de sensibilización, de participación, de propuestas concretas. Las propuestas concretas, ha habido más de 800 folios, de muchas realidades, como he dicho antes, ¿no? Y luego el siguiente paso ha sido en el mes de enero las preasambleas que hemos hecho por franjas de edades de ordenación, ¿no? ¿Cómo has visto ya ese mes de enero, que han sido muy intensos las distintas franjas de edades, de 10 a 10 años, de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30? ¿Cómo viviste tú desde la participación de los sacerdotes en ese día de preasamblea? ¿Qué vas notando? ¿Cómo respiraba lo que se compartía por parte de los sacerdotes? La verdad es que si no llega a ser por las preasambleas, creo que el momento tercero, que es el momento del convivium, de lo que es la asamblea, luego llegará el cuarto, que es la pos. Si no es por las preasambleas, no se hubiera dado ese ambiente. Se generó en las preasambleas, tuvimos 6 preasambleas, desde los de 0 a 9, como has dicho, hasta los de más de 50 años de ordenación, que incluso
los de más de 50 años de ordenación, fue el día de la Nevada en Madrid, y sin embargo ahí tuvimos que poner una mesa más, había cerca de 60 sacerdotes. En total han pasado por estas preasambleas cerca de unos 700 sacerdotes por decenios, y se ha percibido, en primer lugar, la necesidad de encontrarnos. Y después, las propuestas, el momento de conversación en espíritu, anteriormente la oración personal. Creo que ha habido un ambiente espléndido, la conversación con nuestro arzobispo, la comida, que creo que ha habido como un momento muy, muy enriquecedor, que generó un ambiente muy favorable de cara a la asamblea, ¿no? Vernos, por ejemplo, los de mi promoción, que son de 30 a 39 años, vernos sacerdotes que hacía tiempo, porque esta es una de las dificultades de Madrid, que hacía tiempo que no nos veíamos, pues, y que podemos hablar tranquilamente sobre lo que nos une y sobre los retos misioneros, creo que ha sido muy, muy, muy interesante. Si no hubiera habido preasambleas, no se habría dado el ambiente tan hermoso que hemos visto luego en la asamblea, ¿eh? Pues vamos a hablar de ese ambiente hermosísimo de fraternidad, de comunión, de diálogo, de escucha, de compartir a fondo. ¿Qué clima fuiste respirando? Ya el hecho de que se apuntaran tantísimos sacerdotes seguro que desbordó las expectativas, y sin embargo estabais preparados en el equipo que estaba al frente de esa organización, preparados para que llegaran los que llegaran. ¿Cómo ibas viendo llegar a los sacerdotes en la mañana, 9:30 de la mañana del lunes pasado, día 9 de febrero? Fundamentalmente yo vi un muy buen ambiente, porque tuvieron que esperar colas para la acreditación. Muy buen ambiente, yo creo que se iba con ganas. Yo lo defino como un gran acontecimiento, ¿no? En lo que es verdad que la misa crismal, sacramentalmente vemos esta unión, pero aquí se vio también existencialmente. De todo tipo de sacerdotes. Madrid es un presbiterio muy variopinto, muy poliédrico, si podríamos decirlo de otra manera. Es muy distintos unos y otros, pero un mismo presbiterio en torno al obispo. Y yo creo que el ambiente empezó fuerte con la carta el mensaje del Papa León XIV, que no fue un mensaje protocolario, sino que fue un mensaje de 7 folios explicándonos todo como el desarrollo de lo que debe ser el sacerdote, ¿no? A mí me parece que fue un momento, más allá de todas las ponencias, todo lo que se dijo, fue un gran acontecimiento. Alguno lo definió como un chute, un gran chute, sí. No es un chute de una casta que se encierra para subirse a autoestima, es un chute de unos sacerdotes que se sienten valorados y que también se sienten unidos. Y es un chute, si se puede utilizar la expresión, un chute para amar mejor, para amar bien, para amar hasta el extremo, ¿no? Que esa es la clave. Para nosotros este amar tiene una palabra que se llama ejercicio del ministerio, que se llama caridad pastoral, que se llama lavatorio de los pies, ¿no? Que se llama existencia eucarística. Y eso rezumaba desde la Eucaristía de la tarde, en la que, porque no fueron todos a la Eucaristía, todos los sacerdotes, pero cerca de 1000 sacerdotes sí que participaron en la Eucaristía. Entonces, en esa Eucaristía, abrazados por nuestro pueblo, que bordeaba a los sitios de los sacerdotes, pues expresa también esta unidad, que es una fraternidad sacramental que se nos ha regalado y que tenemos que cuidar, ¿no? Creo, y las ponencias, las conversaciones en el espíritu, los focus groups de temas, grupos focales sobre temas concretos, 28 grupos focales de distintos temas, que la evaluación que han hecho los sacerdotes es muy positiva, ¿no? He oído a muchos curas decir gracias, he oído a muchos curas decir estoy contento, y cuando preguntas ¿estás contento? Estoy súper feliz. Ha sido un momento como de mucha gracia, ¿no? De mucha unción por parte del Señor, ¿no? Sí, ciertamente el propio don José recalcaba cuando presentó la carta del Papa León XIV como no era simplemente un comunicado uniéndose a Convivium, sino que era todo
un hilo conductor o un programa de vida para lo que tiene que ser el sacerdote en Madrid, y todos quedamos gratísimamente sorprendidos, ¿no? Incluso esa comparación de lo que tiene que ser un presbítero con las distintas partes de una catedral, ciertamente sorprendidos, gratamente sorprendidos. Y lo que dices también ahora al final, ¿no? Como la palabra que más corría de boca en boca era gracias, 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 porque había sido un verdadero Pentecostés en el Espíritu. Como te ha tocado escuchar mucho, 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 y sobre todo recogida de todo lo que han salido tanto en los grupos de conversación en el Espíritu como en los talleres, así, son ahora, mirando para adelante, muchísimos los retos que tiene tanto el Consejo Episcopal como el Consejo Pastoral de la Diócesis. ¿Cuáles serían ese cuarto paso, esa mirada de futuro en lo que puedas adelantar o de lo que has recogido de los hermanos sacerdotes? O sea, yo en primer momento destacaría, en primer lugar, el afecto que hay por el sacerdote, ¿no? Tanto el pueblo de Dios, porque también nos hablaron desde el Consejo Diocesano Pastoral, ese afecto por el pueblo de Dios. Un hilo conductor es, vemos a nuestros sacerdotes entregados, hay un buen músculo sacerdotal en nuestra diócesis, vemos a nuestros sacerdotes disponibles, entregados, a veces sobrecargados de trabajo, en muchas ocasiones solos. Entonces, ¿qué retos tenemos? Primero, el cuidado del sacerdote, ¿no? El cuidado en muchas dimensiones, integral del sacerdote, desde lo médico hasta, por supuesto, lo espiritual, para ejercer el ministerio mejor. Y ese cuidado conlleva un cuidado de las relaciones entre nosotros, el cuidado de la fraternidad sacerdotal. La palabra que más salió cuando se hizo una lluvia de palabras fue comunión, el deseo de una profunda comunión entre nosotros, pero también el establecer mecanismos de acompañamiento para los sacerdotes, ¿no? Y creo que ese es lo primero. Y después, lo segundo sería la corresponsabilidad de los sacerdotes en una misión compartida con todos, con el sacerdocio común de los fieles que también participan de la misión. No es una delegación, nosotros no necesitamos delegar, sino que hay una misión compartida, cada uno desde su vocación, para responder al reto de Madrid. Entonces, ahora se establece como una comisión para ir pensando qué respuestas concretas ofrecemos y queremos presentarlas el día de San Juan de Ávila. Estos meses estaremos pensando, porque nuestro clero también necesita respuestas concretas, ¿no? Ciertamente, en la segunda ponencia de don Luis Marín, padre agustino, secretario del Sínodo de la sinodalidad, insistía mucho en este aspecto de que la Iglesia tiene que ser una Iglesia sinodal, en esa corresponsabilidad, en ese trabajo en común, sacerdotes entre nosotros, en comunión con el obispo, en comunión con los demás religiosos y religiosas y vida consagrada, y en comunión con los laicos. Ciertamente esa segunda ponencia insistía mucho y por lo que cuentas era esa palabra de la lluvia de ideas ya al final de la mañana del martes. La palabra que más apareció es precisamente comunión y fraternidad. ¿Ves, después de este chute que decías antes, de este chute del Espíritu, unas ganas muy grandes de trabajar comunión y fraternidad en el seno de la diócesis y del presbiterio diocesano? La fraternidad se nos regala, forma parte, es constitutiva de nuestro ministerio, pero hay que cuidarla. Entonces, ese anhelo lo tenemos todos, y ese anhelo hay que cuidarlo con cosas concretas, con gestos concretos. Y ese anhelo es un camino que tenemos que recorrer entre todos nosotros, ¿no? En primer lugar, yo creo que el anhelo está, lo que pasa es que tenemos que ayudarnos unos a otros a que esto se dé. Es un presbiterio muy plural, muy muy rico, tanto en número como en calidad, creo yo. Y entonces el reto está fundamentalmente, es un reto de aprender a trabajar juntos también, ¿no? Porque precisamente como hay tanto trabajo, la tentación es siempre la de encerrarnos en nosotros porque no tenemos tiempo. Entonces, que el cuidado de las relaciones entre nosotros forma parte de nuestro tiempo para el bien de los demás, pues también
como algo que tenemos que ir tomando conciencia, ¿no? Permíteme una pregunta más personal, Juan Carlos, con tu permiso. ¿Cómo te has sentido arropado, apoyado por el equipo que ha colaborado más de cerca en esta preparación de Convivium de la Asamblea Presbiteral, tanto hermanos vicarios episcopales como tú, como el rector de la Universidad San Dámaso, Nicolás, como un montón de laicos, consagrados, consagradas que han colaborado ahí brazo con brazo y de una manera muy callada, pero realmente hermosa? ¿Cómo te has sentido? O sea, yo creo que ha sido como uno de los grandes regalos el equipo que ha habido. Decíamos, es un equipazo, el equipo que ha habido de preparación, ¿no? En el que todos, había 3 vicarios episcopales, 3 párrocos, 2 rectores, el del seminario de San Dámaso, 3 vicarios episcopales, parroquiales, y 3 madres de familia y 2 consagradas. Entonces, explica lo que es la Iglesia también. Y el ir al unísono, el preparar las cosas, todo se ha ido decidiendo en el equipo, y esto es precioso, desde el nombre, Convivium, cuando en un encuentro en septiembre de con sacerdotes jóvenes, los sacerdotes jóvenes decían que no solo se llamara Asamblea Presbiteral, sino que se llamara, y alguno propuso Convivium, votamos entre el equipo, y salió lo del Convivium, así hasta un montón de cosas. Yo creo que la comunión que ha habido, la forma de trabajar, necesitamos trabajar en equipo, muchas horas se ha dedicado a esto, yo creo todo el trimestre, claro. Yo creo que nos ha ayudado a todos a ver que este es el estilo del trabajar. Esto sí que es sinodalidad, trabajar juntos en un mismo proyecto desde un mismo envío, que es el del Señor, ¿no? A través del señor obispo. Y este mismo equipo va a estar colaborando también para aterrizar, como decías antes, las respuestas a tantas propuestas que se han enviado. Y me imagino que te sientes también ahí apoyado totalmente por don José. ¿Cómo ves ese horizonte de presentar en torno a la fecha de San Juan de Ávila esas propuestas concretas? Bueno, nos ponemos a trabajar ahora. Ya tenemos los resúmenes de todo lo que se ha dicho. Una de las cosas que más agradezco también es la confianza de don José, que ha ido acogiendo todas las propuestas que le hemos dado. Yo creo que se ha formado un equipo y ese equipo pues va a seguir de alguna manera, porque siempre habrá añadidos, pero es un equipo que quiere expresar perfectamente una forma de trabajar, que es cómo ayudar al clero hoy en día. ¿Cómo se sintieron los 2 obispos que fueron ponentes, tanto el cardenal Bustillos, obispo de Córcega, como don Luis Marín? ¿Cómo se sintieron viendo un presbiterio tan grande en ese aula Pablo VI repleta de sacerdotes, más las otras salas aledañas, donde también había seminaristas, diáconos y sacerdotes que no cabían en el aula principal? Bueno, yo lo que les he oído es como mucho agradecimiento y valorar muy positivamente la asamblea, ¿no? Los dos, de una forma y de otra, los dos han valorado muchísimo, y después cuando han vuelto al escribir también la felicitación por cómo se ha hecho, ¿no? Hombre, es que creo que es para estar contentos del clima que el Señor suscitó entre tantos sacerdotes, ¿no? No hubo nada así que pudiéramos decir negativo, más allá de los fallos de organización, de las cosas. Pero hombre, es que es muy grato y es impresionante para ellos ver lo que vieron, ¿no? Ciertamente. Te vamos a dejar descansar un minutito porque vamos a colocar la canción que han sacado los jóvenes, un nuevo himno a Nuestra Señora de la Almudena, que tuvimos la dicha de poder escucharlo en la catedral el pasado viernes día 6, cuando hubo Adoremos. Pues vamos a escuchar un instante y vamos a seguir otros 10 minutitos más con tu permiso, Juan Carlos. Gracias. Virgen Madre del
querido y viejo Madrid. Hoy resplandeces ante tu pueblo, que te venera y espera en ti. Salte, Señora de tez morena, salte, Virgen Madre del Redentor, Santa María de la Almudena, Reina del Cielo. Estamos aquí con ustedes en Radio María en directo, en este programa habitual de la tarde de los domingos de 6 a 7, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este sexto domingo del tiempo ordinario, 15 de febrero 2026, que antes he dicho, me he equivocado, es 2023. Y tenemos la dicha de estar dialogando maravillosamente bien con Juan Carlos Merino Corral, vicario episcopal del clero y que ha estado detrás de toda la organización de Convivium, la asamblea presbiteral que hemos vivido en la Archidiócesis de Madrid los pasados lunes y martes 9 y 10 de febrero. Y vamos a ir terminando con nuestro querido hermano Juan Carlos, que seguro que tiene mucho todavía que contarnos. Pero antes de darte paso, permíteme un fragmento, el final de la carta del Papa León XIV al presbiterio diocesano de Madrid. Decía en el último párrafo, comparando la vida del presbítero con una catedral, y se fijaba como último lugar, que es a la vez el lugar central, en el altar. Y en el altar, y desde el altar, León XIV nos decía esto a los sacerdotes: miremos el centro de todo, hijos míos. Aquí se revela que da sentido a lo que hacéis cada día y de dónde brota vuestro ministerio. En el altar, por vuestras manos se actualiza el sacrificio de Cristo en la más alta acción confiada a manos humanas. En el sagrario permanece aquel que habéis ofrecido, confiado de nuevo a vuestro cuidado. Sed adoradores, hombres de profunda oración, y enseñad a vuestro pueblo a hacer lo mismo. Al término de este recorrido, para ser sacerdotes que la Iglesia necesita hoy, os dejo el mismo consejo de vuestro santo compatriota San Juan de Ávila. Sed vosotros todos suyos. Sed santos. ¿Cómo resuenan a ti estas palabras? Me imagino que a diario también, cada vez que celebras la Eucaristía, procuras que sea para ti centro, fuente, cumbre y corazón de tu ministerio, Juan Carlos. Claro, así es. Yo creo que es como una apelación a lo más esencial. Es verdad que todos tenemos que ser santos, todos. Es la vocación universal a la santidad. Y nuestra forma de ser santos es ejerciendo el ministerio. Entonces, que no se apague eso, ejerciendo el ministerio, la caridad pastoral, ¿no? Que tiene una connotación para nosotros que es una existencia eucarística, eucaristizando todo el día, siendo también nosotros como Jesús, ellos que lavamos los pies, ¿no? Esta espiritualidad sacerdotal es muy importante para la santidad. La Eucaristía no está desligada de la vida, sino que está profundamente unida a todo lo que hacemos. Y lo propio de nuestra santidad es el ejercicio del ministerio, el vivir la caridad pastoral entregados por los demás, ¿no? Señalabas también antes que en esta experiencia del Convivium, de esta asamblea presbiteral, más allá de distintos modos, formas, estilos de ser sacerdote, había una corriente que unía a todos, y es el deseo de trabajar al unísono, de trabajar para que la nave de la Madre Iglesia afronte los numerosos retos que tiene esta sociedad tan secularizada, que también señalaba el Papa en su mensaje, en su carta a los presbíteros de Madrid. Ves, por lo que decías antes, sí que ves en los sacerdotes en general este entusiasmo, que esto que nos formulabais en el cuestionario de las preasambleas, si había cansancio, desaliento, desánimo, desgana, todo parece indicar que no, que a pesar de las dificultades sí que hay ganas de darse por completo. ¿Tú lo respirabas así? O sea, me impresionó mucho la preasamblea de los de más de 50 años que decían que eran felices, que hay las de 30 a 40 años, que hay un cansancio, pero hay un cansancio sano.
Pero también es cierto que hay otras cosas cuando la fraternidad no se vive bien, cuando hay situaciones de tensión, eso genera que ese cansancio no sea sano, ¿no? Entonces, no podemos ser idealistas en ese sentido o angelicales. Hay una humanidad en nuestro ministerio que también sufre las consecuencias de esta sociedad y sufre las consecuencias de la propia debilidad. Pero eso no quita el que no haya un deseo profundo y una entrega profunda. Nuestra gente, nuestros curas normalmente son curas trabajadores, entregados, ¿no? Lo único que cabe es también que esa entrega sea también un poco desde una misma mirada, desde una profunda comunión, sabiendo priorizar. Creo que los retos son muy grandes porque Madrid no va a perder número de habitantes, va al contrario, hay unos proyectos de aumentar bastante el número de habitantes todavía. Entonces, se da a la vez como esa secularización profunda, ese cambio de mentalidad, y decía el Papa en su carta, pero también el anhelo, ¿no? Nuestro Madrid, este año pasado, casi 400 personas adultas han pedido el bautismo, se ha iniciado toda una iniciación cristiana por la necesidad que está habiendo. Es decir, afloran muchas cosas que parecen paradójicas. El anhelo profundo de Dios, pero también el ser contagiado por una mentalidad que no es de Dios. Entonces, todo eso aflora y supone un reto para nosotros, cómo ejercer nuestro ministerio de tal manera que podamos responder adecuadamente. El deseo está, la voluntad de saber adaptarse está, pero también tenemos que ayudarnos unos a otros. No basta con decir y hacer diagnósticos, sino también es importante saber hacia dónde vamos, tener una visión, tener un propósito, trabajar en equipo. Es necesario, yo creo que ajustar también la distribución del clero para que todo, que esto es una de las cosas que más nos piden, en nosotros vaya de cara a la misión, ¿no? Por eso hay a lo mejor tareas en las que tenemos que dejar que haya otros que lo lleven mejor que nosotros, ¿no? Una última pregunta antes, si tienes 5 minutos más, dejar paso a los oyentes, que vamos a dar el teléfono antes de nada, y luego una última pregunta, pero para los oyentes que quieran llamar y preguntar algo o comentar algo de lo que les ha llegado como eco de Convivium, Asamblea Presbiteral en la Archidiócesis de Madrid, el teléfono directo de Radio María, 91005-9419, 91005-9419. Mientras llega alguna llamada, son muchos los detalles que podríamos resaltar de Convivium de la Asamblea Presbiteral, pero uno que sin duda nos ha llegado a todos muy dentro es la convivencia, la familiaridad, la cercanía entre el clero secular y el clero regular, del clero procedente de congregaciones religiosas que son numerosos en Madrid, y como en alguna de esas fracciones o fragmentos o franjas de edades casi éramos igual los sacerdotes religiosos y los sacerdotes seculares. ¿Viste también de parte de los sacerdotes religiosos ese deseo de trabajar muy, muy unidos a toda la diócesis? Es que son diocesanos, mientras estén aquí, forman parte de la diócesis, ¿no? Y en lo que dices tú de las franjas se nota más en los demás años de ordenación. En los primeros años de ordenación prácticamente había muy poquitos religiosos, pero luego según se va avanzando, a partir de 30 años, 40, sobre todo 40 años, sí que había casi igual de religiosos. Hombre, lo que se pide es que entre todos haya esta mirada de comunión profunda, porque el sacerdote religioso puede aportarnos mucho. Y además, en la plenaria de la Asamblea, alguno lo dijo, puede aportarnos mucho. Primero, aportarnos la fidelidad a su carisma. Y eso, el que ellos vivan la fidelidad a su carisma, es un bien para todos nosotros, es un enriquecimiento para nuestra diócesis. Nuestra diócesis se enriquece con la vida
de tantos religiosos, que en Madrid hay cerca de 800, ahora han bajado, pero son 800 y pico comunidades religiosas, cerca de 100 parroquias llevadas por religiosos. Por lo tanto, la vida, no se entiende la vida cristiana de Madrid sin la presencia de la vida consagrada. Eso es así, no se entiende. Pero tenemos que vivir más con mayor armonía, ¿no? No se entiende, porque yo creo que hay como tres grandes patas en Madrid: toda la vida parroquial, diocesana, toda la vida también que en esta diócesis surge de la vida carismática, de las nuevas realidades, y de la vida consagrada, también carismática, ¿no? Y por eso está el reto tan hermoso de la comunión, porque hay tanta riqueza que nos podemos quedar en nuestras cosas, y el reto es esta comunión de cara a la misión, ¿no? Sí, tenemos una llamada. Petri desde Madrid. Buenas tardes, Petri. Dios te bendiga, hermana. ¿Qué nos quieres preguntar o consultar o aportar? Yo, bueno, quería decir a Juan Carlos. A don Miguel Ángel, sí, y a don Juan Carlos Merino. Yo estuve viendo por la tele la Eucaristía. Y fue una oleada de gozo y de gracia de ver a tantos sacerdotes, porque bueno, yo soy una enamorada de los sacerdotes y todos los días pido, que don Miguel Ángel alguna vez se lo he dicho, todos los días pido por la santidad de los sacerdotes. Y bueno, también ahora esto me ha venido al llamar, es como cuando hay mucha riqueza en una familia, pero no se pone en común, no se abre para que todos los miembros de la familia participen, pues igual veo yo, no sé por dónde estoy hablando, porque me oigo en el móvil y estoy hablando por el fijo, ¿no? Quítate a lo mejor la radio y por eso a lo mejor está resonando, Petri. Si quitas la radio es que si no resuena, claro. Entonces, me ha venido como cuando la comparación con una familia que tiene mucha riqueza, pues por lo que sea, heredada, trabajada, pero si no se pone en común, no participan todos los miembros de la familia, pues eso es muy pobre. Entonces son los sentimientos y los deseos que tengo al oírlos a ustedes ahora y al ver la Eucaristía, tanto sacerdote, pues bueno, disfruté y también me llegó mucho la homilía del cardenal, porque de una manera sencilla, profunda y con ternura. Así que muchas gracias a ustedes dos y doy gracias al Señor por este movimiento, que llevan ya mucho tiempo, según ha dicho don Juan Carlos, claro, para prepararlo, porque para que saliera así, bueno, así que muchas gracias al Señor y a ustedes. ¿Alguna cosa que quieras responder a Petri, Juan Carlos? Nada, que muchísimas gracias. Es verdad que la Eucaristía era emocionante, era emocionante. Alguna de las fotos desde arriba se veía todo lleno de sacerdotes y abrazando a esos sacerdotes los laicos que estaban alrededor. Es el pueblo de Dios que camina juntos. Una última pregunta para ir terminando ya. Me imagino, no somos nadie para poder dar recetas ni consejos, pero sí seguro que lo que se ha vivido aquí en Madrid, este convivio, puede ser también un motivo, una provocación, una sana provocación para otras diócesis, porque estos retos de la comunión y de la fraternidad, tú que has dado ejercicios espirituales a tantos sacerdotes en distintas diócesis de España, palparás que en todos los lugares, en todos los presbiterios, se necesita trabajar esa comunión, y más en diócesis muy rurales donde todavía la comunicación a veces es más difícil entre los hermanos sacerdotes. Desde lo que tú
has vivido y desde lo que Dios te ha regalado, ¿qué podrías decir? O sea, yo creo que en las diócesis que tienen menos número de sacerdotes, casi es más fácil, ¿no? Porque nosotros teníamos la dificultad del número, poder juntar a todos, que eso es lo que ha provocado también que se organizara. Pero yo creo que en las diócesis el poder verse, yo creo que puede ser más fácil, ¿no? Y poder tratar. Hay diócesis que han hecho asambleas presbiterales y seguro que incluso porcentualmente tienen más asistencia que la nuestra. Y yo creo que es un animarnos entre todos a que no se apague, a que no demos por sentado que es imposible, ¿no? Un animarnos entre todos a que este anhelo que llevamos todos los sacerdotes y que lleva el pueblo de Dios respecto a nosotros, pongamos medios para que se realice. Juan Carlos, muchísimas gracias por tu presencia, por haber animado y orientado a todos los oyentes de este programa a vivir este deseo de orar por la santidad de los sacerdotes. Lo que ha dicho Petri, seguro que todos los oyentes del programa lo recogen, lo hacen suyo, porque gracias a Dios son muchos los consagrados, consagradas y laicos que constantemente están orando por nosotros. Cómo no, especialmente las contemplativas, que tienen como carisma especial y muy delicado este orar por los sacerdotes. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias y a todos. Adiós. Dios te bendiga y que sigas con mucho entusiasmo lo que queda del post-convivium. Gracias. Gracias. Adiós. Voy a pasar otra vez por la orilla y al lado del mar soñaré testigos de mi caridad. Yo te enviaré ungido para ser un latido del Dios siempre vivo. En mi nombre abrirás los caminos, anunciando mi salvación. Llénate de fe, confía, sígueme, voy a hacer maravillas contigo. Amor del Padre por sus hijos, servidor de mi redención. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito ponerme en tus manos, sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Yo te enviaré ungido para ser un latido del Dios siempre vivo. En mi nombre abrirás los caminos, anunciando mi salvación. Llénate de fe, confía, sígueme, voy a hacer maravillas contigo. Amor del Padre por sus hijos, servidor de mi redención. Mi poder, mi perdón, sacerdote, ministro de Dios, de Madrid al cielo serás mi buen pastor. Muchas gracias a todos por su presencia en este programa, por su escucha, por su oración por la santidad de los sacerdotes. Damos las gracias también a don Juan Carlos Merino Corral, vicario episcopal del clero en esta archidiócesis de Madrid, de todo lo que nos ha compartido, de cómo ha vivido y cómo ha resonado en todo el presbiterio este encuentro, esta asamblea presbiteral Convivium. A todos, muy buenas tardes, gracias por su escucha y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les colme de bendiciones. La victoria de mi salvación, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo.
sacerdote. Acaban de escuchar el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas. Sacerdote, la vida pone en juego, pastores para el pueblo, un guía a la verdad. Sacerdote, tan rico en los esfuerzos, tan pobre en los no quiero, pues quiere siempre ahora